Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no es un rumor de internet, no es una teoría de fans. Es la historia jamás contada del hombre más rápido que jamás pisó un set de Hollywood, y del precio brutal que el sistema le hizo pagar por ser demasiado bueno y demasiado diferente. En este canal, no tenemos miedo de desenterrar las verdades incómodas del cine. Activa la campanita para no perderte ninguna de estas investigaciones, y acompáñanos en este viaje al corazón de la sombra. La velocidad de Jet Li era de otro mundo. Mientras sus contemporáneos luchaban con fuerza bruta, él danzaba. Sus movimientos no eran golpes, eran ecuaciones de física resueltas con una elegancia letal. En los albores del nuevo milenio, era imposible ignorarlo. Su rostro sereno y sus puños imposibles estaban en las portadas de las revistas, en las vallas publicitarias, en las pantallas de todo el planeta. Era el heredero natural, el prodigio técnico que todos los críticos señalaban como el futuro de las artes marciales en el cine. Y entonces, en la cima de su visibilidad global, se desvaneció. No hubo escándalo de tabloides. No hubo una película fracasada tan grande que quemara su carrera. Simplemente, la máquina de marketing de Hollywood dejó de impulsarlo. Los papeles principales se hicieron más pequeños. Los rumores de nuevos proyectos se desvanecían en el aire. Y la narrativa oficial se instaló cómodamente. Jet Li decidió regresar a sus raíces en Asia. Pero esa es la versión pulida, la que sirve a todos. La verdadera razón, la que se esconde entre líneas de contratos médicos, informes de aseguradoras y un profundo desencanto espiritual, es un retrato mucho más oscuro de una industria que ama el talento. Pero solo cuando viene en un empaque que puede controlar. Esta es la historia de cómo Hollywood encontró, perfeccionó y finalmente desechó a una de sus armas más letales. El amanecer del dragón, Busu o morir de hambre para entender la caída. Hay que comenzar en el principio más duro posible. Beijing, 1963. Jet Li, nacido como Lilianji, llegó a un mundo de pobreza extrema. Su padre murió cuando él tenía 2 años, dejando a su madre sola para criar a 5 hijos. La lucha era diaria, visceral. Algunos días, la comida era un lujo. Esta no es una infancia de película de kung fu con montañas pintadas. Es el frío piso de cemento de la necesidad. A los 8 años, esa necesidad encontró una salida. El equipo de Busu de Beijing reclutaba niños, y el pequeño Li entró en el salón de entrenamiento. No como un hobby, sino como una vía de escape. Era eso o nada. El Busu, a diferencia de la imagen occidental del kung fu callejero, es una disciplina atlética rigurosa. Es gimnasia, danza, coreografía marcial y filosofía fusionadas en un arte de una precisión brutal. Y el niño de los ojos tristes y el estómago vacío resultó ser un genio natural. Su cuerpo, desnutrido pero ágil, parecía haber nacido para esto. En meses, los entrenadores susurraban. En un año, derrotaba a niños mucho mayores. A los 11 años, logró lo imposible. Se convirtió en el campeón nacional de Busu de China. No en una categoría infantil, en la general. Venció a hombres adultos con décadas de experiencia. Y luego repitió la hazaña. 5 veces. 5 campeonatos nacionales consecutivos antes de cumplir 16. Aquí se forjó el núcleo de acero de Jet Li. Su disciplina no era la de un actor que entrena para un papel. Era la de un atleta de élite cuya identidad estaba soldada a la perfección física. Esta distinción es crucial. Mientras otras estrellas de acción aprendían a parecer luchadores, Jet Li era un luchador de la más alta casta. Esta es la primera grieta en su relación con Hollywood. Él no era un intérprete que jugaba a ser un maestro. Era un maestro que intentaba aprender a interpretar. Su fama en China llegó en 1982 con El Templo de Shaolin, una película de bajo presupuesto que se convirtió en un fenómeno cultural, rompiendo récords de taquilla. El país entero quería aprender Kung Fu. Luego vinieron las monumentales Érase una vez en China, donde su interpretación de Wong Fei-yun lo consagró como la superestrella definitiva del cine de artes marciales de Hong Kong. Cada secuencia de lucha era una lección de economía y poder, estudiada hasta el día de hoy por coreógrafos e historiadores. El mundo de habla china estaba a sus pies, pero en el horizonte brillaba otra luz, más difusa y traicionera: los focos de Hollywood. ¿Te está gustando esta inmersión profunda? Quedan muchos secretos por revelar. Dale a like para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas que merecen saber esta historia. Y sigue con nosotros. El sueño americano y la jaula dorada. La llegada de Jackie Chan a Hollywood con hora de pico 1998 fue el catalizador. Jet Li, con su técnica pura e infinitamente superior a la de cualquier otro, se preguntó: si él puede, ¿por qué yo no? La respuesta llegó pronto. Joel Silver,
El magnate productor de Duro de Matar lo buscó para ser el villano en Arma Letal 4. No necesitaba diálogo. Necesitaba que el público creyera que ese hombre podía matar a Mel Gibson. Y lo consiguió con una mirada. Su papel de Guasinku fue un relámpago de violencia eficiente que robó la película. Hollywood abrió los ojos. Warner Bros. Le ofreció el protagonismo en Romeo Debe Morir 2000. Era su gran oportunidad. Un vehículo moderno, con la estrella del R.I.B. Aliyah y un enorme presupuesto de marketing. Funcionó. La película fue un éxito de taquilla. Pero aquí, en el momento de su mayor triunfo comercial en Occidente, empezaron los problemas. Primero, el marketing insistía en venderlo como el próximo Jackie Chan. Él se resistía. Jackie es un comediante que hace artes marciales. Yo soy un artista marcial que a veces hace comedia. Hollywood no escuchaba. Para ellos, artista marcial asiático era una categoría única, un cliché del que no querían salir. Luego, el corte del beso. En Romeo Debe Morir, había una escena de romance entre Lee y Aliyah. Tras pruebas de audiencia que reaccionaron mal a un beso interracial, el estudio la eliminó. La película termina con un torpe abrazo. Este momento es simbólico y devastador. Le prometieron una historia de amor igualitaria, un papel completo, y se la quitaron por miedo. Le estaban diciendo, sin palabras, que su personaje podía ser un héroe, pero no un amante completo para una estrella occidental. Era aceptable como fuerza de la naturaleza, no como ser humano con deseos. Aún así, la inercia del éxito lo llevó a El beso del dragón 2001 y The One 2001. Pero el patrón se endurecía. Le daban menos diálogo, argumentando que su acento era un problema. Era una excusa cínica. Arnold Schwarzenegger construyó una leyenda con un acento austriaco 10 veces más marcado. El verdadero problema era que un acento chino, en un héroe de acción, no encajaba en la visión estrecha de los ejecutivos. Preferían que fuera un misterio, un extranjero silencioso y letal. Lo encasillaron en el arquetipo del noble guerrero oriental o el asesino despiadado de la tríada. Su etnia no era parte de su personaje, era todo su personaje. Mientras tanto, en China, dirigido por Zhang Yimou, protagonizaba Héroe 2002, una obra maestra visual y filosófica, una meditación sobre el poder y el sacrificio que se convirtió en la película en lengua no inglesa más taquillera del mundo en su momento. Héroe demostró la profundidad que Jet Li podía alcanzar cuando se le daba material a su altura. Pero en Hollywood, ya estaba filmando Cuna de la Muerte 2003, un vehículo de acción genérico donde su papel se reducía a mirar con intensidad y patear a matones. La desconexión era abismal. Él era un maestro del arte marcial interpretando a un Buda guerrero en una película que competía por la Palma de Oro, y al mismo tiempo un aderezo exótico en una película de explotación. La industria no sabía qué hacer con él, así que optó por lo más fácil, explotarlo hasta que diera señales de desgaste. Música se vuelve más urgente, con efectos de sonido de latidos cardíacos acelerándose. Locutor. Llegamos al punto de quiebre. La verdad se complica, y lo que viene es la parte que menos se ha contado. Si crees que los estudios son imparables, espera a ver cómo una leyenda se enfrenta a la máquina. Suscríbete si hasta ahora te parece que esto es más que un documental. Es una revelación. Quédate, porque la tormenta se avecina. El colapso. Cuando el cuerpo dice no más, el arma secreta de Jet Li era su cuerpo. Una máquina perfecta afinada desde los 8 años. Pero toda máquina, por perfecta que sea, tiene un límite de fatiga. Y el suyo estaba llegando al suyo. Durante décadas, el entrenamiento de élite de Wushu y las secuencias de riesgo sin las protecciones modernas de hoy habían ido pasando factura. La espalda era el punto débil. En 2006, durante el rodaje de Fearless, que anunció como su última película de artes marciales tradicionales, su cuerpo se reveló. En medio de una toma, su espalda se bloqueó por completo. El dolor fue tan agudo, tan invalidante, que el equipo tuvo que cargarlo fuera del set. Las imágenes de resonancia magnética revelaron el desastre. Vértebras comprimidas, discos herniados, nervios aplastados. La columna vertebral, el eje de su poder, estaba gravemente dañada. No era una lesión de película. Era una condición crónica y degenerativa. Algunos días, el simple hecho de caminar era una tortura. Poco después, llegó un segundo diagnóstico: hipertiroidismo. Su glándula tiroides estaba en caos, produciendo hormonas en exceso. Los síntomas son implacables: taquicardia, pérdida de peso muscular, una fatiga abrumadora que no se cura con el descanso. Para un hombre cuya esencia era el control y la explosión física, fue una sentencia.
La debilidad muscular minaba su herramienta fundamental. El dolor constante nublaba su concentración. Y aquí es donde la fría y pragmática maquinaria de Hollywood mostró sus cartas. En el cine de alto presupuesto, cada actor clave debe estar asegurado. Las aseguradoras examinan los historiales médicos con lupa. Cuando vieron los diagnósticos de Jet Li, una espalda destrozada y una condición tiroidea crónica, su veredicto fue financiero, no artístico. Se negaron a cubrirlo o, en el mejor de los casos, exigieron primas de seguro tan astronómicas que hacían que contratarlo fuera un mal negocio. Este es el mecanismo oscuro y poco discutido. No importa tu talento, tu leyenda o tu nombre. Si no puedes obtener un seguro, no puedes trabajar en una producción importante. Jet Li pasó, en los archivos de los estudios, de ser una estrella de acción a un riesgo actuarial. Los mismos ejecutivos que lo adulaban ahora veían en sus informes médicos una razón para apartarlo. Su valentía física, su entrega absoluta, se habían convertido en su propia sentencia profesional. El golpe final llegó con Los Mercenarios 2010. Sylvester Stallone reunía a las viejas glorias de la acción para una última juerga nostálgica. Para Jet Li, era una oportunidad perfecta. Un papel de apoyo, sin presión de cargar la película. Pero en el set, la realidad fue humillante. Las secuencias de lucha que antes habría resuelto en una toma ahora le exigían 10. Donde antes fluía, ahora jadeaba. Los equipos de acrobacias tenían que modificar las coreografías para protegerlo. Los rumores en el plató decían que Stallone estaba frustrado. Li no podía seguir el ritmo agotador del calendario, y el costo de su seguro era un problema constante. Su tiempo en pantalla en la saga se redujo con cada secuela, hasta casi desaparecer. Él mismo lo admitiría más tarde con amargura. Se sintió desechable. El niño prodigio, el campeón nacional, el fenómeno global, había sido reducido por la industria a una partida en un balance contable que no cuadraba. La trascendencia, del guerrero al bodhisattva, pero esta historia no termina con la derrota. Termina con una transformación. Y para entenderla, hay que viajar al Océano Índico en 2004. Jet Li estaba de vacaciones en las Maldivas con su familia cuando el tsunami más mortífero de la historia moderna golpeó. Las olas, monstruosas, arrasaron con todo a su paso. Él y los suyos escaparon por minutos, subiendo a un terreno elevado justo a tiempo. Desde allí, vio cómo el mar se llevaba vidas, hogares, sueños. La aleatoriedad de la muerte, la fragilidad absoluta de la existencia, lo golpeó con una fuerza que ningún villano de cine podría igualar. Esa experiencia fue un despertar espiritual. El budismo, siempre una parte de su vida, se convirtió en su centro. Comenzó a preguntarse, ¿de qué sirven la fama, la fortuna, la perfección física? Si una ola puede borrarlo todo en un instante, ¿qué legado real quería dejar? La respuesta no estaba en un estudio de cine, sino en el sufrimiento de los demás. En 2007, fundó la Fundación One, dedicada a la ayuda en casos de desastre y al alivio de la pobreza. No fue un gesto cosmético de celebridad. Liquidó millones de su propio dinero. Viajó personalmente a zonas devastadas por terremotos, como el de Sichuan en 2008. Trabajó junto a los voluntarios, cargó escombros, consoló a los supervivientes. La prensa china comenzó a llamarlo bodhisattva, un ser que pospone su propia iluminación para aliviar el sufrimiento del mundo. Mientras tanto, en Hollywood, los periodistas seguían preguntándole por secuelas y proyectos de acción. Él hablaba de paz, de compasión, de su fundación. Ellos asentían y volvían a preguntar por Los Mercenarios 3. La desconexión era total y reveladora. Para la industria, él seguía siendo un producto, una etiqueta. Jet Li, estrella de artes marciales. Para él, esa etiqueta se había quedado pequeña, había sido trascendida. Se retiró de los papeles de acción exigentes. Priorizó a su familia, de la que había estado ausente durante años de giras y filmaciones. Aprendió a ser padre presente. Cuando aparecía en público, a veces se le veía frágil, envejecido antes de tiempo por las secuelas de sus enfermedades. Los tabloides especulaban con que estaba al borde de la muerte. La verdad era más simple. Su cuerpo, el templo que había llevado al límite, estaba mostrando las grietas. Pero su espíritu, por primera vez, estaba en calma. Locutor, voz se suaviza. Se vuelve más reflexiva. Este es el momento de la verdad. ¿Sigues pensando que conocías toda la historia? Lo que viene es la conclusión. Definitiva, la que une todos los hilos. No te vayas ahora. Dale a like si esta investigación te ha hecho replantearte algo. Y sigue con nosotros hasta el final. La última pieza del rompecabezas es la más importante. Epílogo, la victoria en la retirada, así que
¿Hollywood abandonó a Jet Li? Esa es la narrativa fácil, la que culpa a un sistema ciego. Pero la verdad es más profunda y, en cierto modo, más esperanzadora. Hollywood no lo abandonó, él trascendió a Hollywood. El sistema intentó encasillarlo, explotar su imagen, y cuando su cuerpo ya no pudo soportar el ritmo que la explotación demandaba, lo consideró un activo depreciado y siguió adelante. Es el ciclo natural de la industria: extraer, usar, descartar. Pero Jet Li rompió ese ciclo. En lugar de aferrarse a una fama menguante, eligió soltarla. Encontró un propósito más allá de la taquilla, una paz más allá de los focos. Hoy, a sus 61 años, vive una vida discreta, dedicado a su familia y a su obra filantrópica. Su legado cinematográfico es inmortal: la perfección técnica de Érase una vez en China, la grandeza épica de Héroe, incluso el destello de genialidad en sus películas de Hollywood. Pero su legado humano es quizás mayor: la demostración de que incluso el guerrero más perfecto puede encontrar una fuerza mayor en la compasión y en la renuncia. Su historia es una advertencia y una inspiración. Una advertencia sobre cómo la maquinaria del entretenimiento puede malgastar un talento puro por su incapacidad para ver más allá de los estereotipos y las columnas de Excel. Pero sobre todo, es una inspiración, la prueba de que la victoria final no siempre es conquistar el sistema, sino tener la sabiduría de ver cuando el juego ya no merece la pena, y la fortaleza para caminar hacia una luz propia. El hombre más rápido del mundo aprendió que la mayor fuerza está en detenerse. El luchador más preciso descubrió que la batalla más importante se gana entregando las armas. Y en ese silencio, lejos del rugido de Hollywood, Jet Li encontró, por fin, algo que ninguna taquilla ni ningún campeonato podían darle: a sí mismo. Música final, triunfal pero serena, con cuerdas que se elevan y luego se desvanecen en calma. Locutor: si esta investigación sobre los rincones más oscuros de Hollywood te ha hecho pensar, valora el trabajo que hay detrás. Dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En este canal no tenemos miedo de seguir el rastro del dinero, del poder y de las verdades ocultas. Queremos que formes parte de esta comunidad que busca más allá del cartel promocional. Comparte este video con alguien que crea que conoce la historia del cine. Desafiémoslo juntos. Déjanos en los comentarios, ¿qué otra leyenda crees que tiene una historia oculta que necesitamos investigar? Tu opinión es la que guía nuestro próximo viaje. Gracias por vernos. Hasta la próxima investigación.